Muy buenos días, muy buenas tardes, quizás para muchos de nuestros hermanos, muy buenas noches. Hoy, día 15 de diciembre, la Federación Teosófica Interamericana los recibe con mucho cariño y especialmente a nuestra hermana que tendrá a cargo la charla de hoy, Teresa Ayala. Nuestra querida hermana Teresa, muy dispuesta siempre a servir, nos trae esta charla sumamente interesante que tiene por título El Soma en Isi Desvelada. Vamos a pedirle a nuestro querido hermano Chuy, como cariñosamente le llamamos, que por favor nos dirija con la invocación en esta mañana. Adelante, Chuy, por favor. Gracias Magali. Gracias, Tere, como siempre, dándonos la oportunidad de estar aquí contigo. Los invito a los hermanos, por favor, despejen su mente, liberen su cuerpo y escuchen esta invocación poniendo los pies bien sobre la tierra. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias, hermano. Como le dije hace unos minutos, hoy nos acompaña nuestra querida hermana Tere Ayala. Tere Ayala, miembro de la Sociedad Teosófica en México desde el año 2003. En el 2012, ella, muy dinámica, fundan un grupo de estudio en el lugar donde ella reside. Ese grupo de estudio es llamado Damodar, convirtiéndose después en una logia teosófica. Ella de profesión es arquitecta y es profesora de su misma carrera para jóvenes universitarios. Gracias, Tere, por estar aquí hoy en esta mañana con un tema sumamente interesante y a veces lo pasamos por alto. Nuestra gratitud siempre para los hermanos que con tanta amabilidad ayudan a este trabajo. Y te incluyo a ti. Bueno, adelante, Tere, en este momento. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, Chuy. Gracias a todos por la oportunidad. Siempre es, por supuesto, una gran responsabilidad tomar el micrófono de la Sociedad Teosófica y bueno, el trabajo que ustedes hacen es enorme porque pues el día de hoy hay algunos bastantes participantes que yo estoy segura seguimos en la sintonía, ¿no? Una especie de continuación del trabajo que hicimos ya final, la última charla de ayer de la Sociedad Teosófica de la sección mexicana, que el tema fue sobre solsticio, ¿no? El tema del soma está relacionado también con el solsticio. Y bueno, vamos a ir poco a poco avanzando en la charla, porque a veces pareciera que entendemos los temas teosóficos y pudiéramos caer en el riesgo de simplificarlos, ¿no? Parece como que de repente tomamos así fácilmente el glosario, que es donde más copiosamente hay información sobre el soma, pero ¿qué más hay tras de todo esto, ¿no? Es decir, Blavatsky en algunos otros textos que no están quizás tan popularizados, deja algunas informaciones con respecto ya más propias de lo que es el soma
y cómo, digamos, esta brebaje o más allá de un brebaje actúa sobre los humanos en especial, ¿no? Voy a empezar a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Yo la verdad es que siempre hago las presentaciones como en temas no cerrados, porque ningún tema teosófico está totalmente, digo yo, estudiado, no por mí, o sea, todavía hay mucho más que estudiar, que seguir aprendiendo. Leemos por ahí en la Doctrina Secreta, ¿no? En las estancias del Xian, que estos hermanos mayores pasaron cantidades enormes de años aprendiendo más que enseñando, ¿no? Entonces, hay unos temas que están relacionados porque ya sabemos que el estudio teosófico es un estudio que no se puede separar. Es decir, al principio lo hacemos para poder tener una precisión de cada tema, pero cuando empezamos a tener un poquito más de claridad, resulta que los temas van como cimentándose en nuestra mente, de manera que una vez que empezamos sobre otro tema, todos estos están allí, digamos, latentes, esperando que nosotros empecemos a armar un concepto más amplio de lo aparentemente nuevo que estamos estudiando. Entonces, este tema, por supuesto, no es la excepción, ¿no? A muchos nos llama la atención cuando decimos que el estudio de las antiguas civilizaciones se hacía en unicidad, ¿no? Y también cuando empezamos a estudiar teosofía, se nos habla de que para estudiar el universo, de hecho la misma palabra universo, ¿no? In toto dicen todavía, o sea, en su totalidad hay que ver la enseñanza como una sola. Entonces, aquí va a hacer falta algunos temas previos que seguramente ya la mayoría de hermanos igual vamos estudiándolos de a pocos. Estos temas se van profundizando con los años, pero los que básicamente necesitaríamos poner en acción cuando estamos estudiando sobre el soma son, por ejemplo, la jerarquía de seres, que ya saben ustedes, este libro de comentarios a la doctrina secreta es buenísimo porque de repente los que estudiamos teosofía y más allá los que han leído varias veces la doctrina secreta, de repente se quedan con dudas y justo el libro de comentarios a la doctrina es este momento que muchos buscamos, que quizás esa gran oportunidad de haberla tenido, pues habríamos hecho estas preguntas y quizás muchas más a Blavatsky, ¿no? Entonces, jerarquía de seres es importante tener claro. Ahí en este libro Blavatsky lo llama de manera genérica a todas las jerarquías, ya sabemos los Jan Chohanes, y después los muestra de manera dual, ¿no? Habla de dos tipos de jerarquías y después destapa, digamos, algunos nombres de estas, de esta subdivisión dual y presenta de alguna forma que son septenarias también las jerarquías, ¿no? Bueno, esto nos va a servir para hacer un concepto más allá de la, digamos, interpretación del brebaje de este soma, ¿no? También otro tema es elementos y elementales, que yo los he puesto con este nombre, como aparecen en el capitulaje de este libro de Jeffrey Farthing, que se llama La deidad del cosmos y el hombre, que ya sabemos tiene dos partes. Las dos partes abordan exactamente los mismos temas, pero la segunda parte es mucho más profundo, ¿no? Sabemos que Jeffrey Farthing muestra unas tablas muy buenas en estos capítulos de elementos y elementales, y que estas tablas él las toma básicamente de lo que Blavatsky deja con respecto de los elementales en algunas de las instrucciones, ¿no? Ya sabemos para este grupo interno y que por supuesto ahora ya pues se consultan por miembros que incluso no sean precisamente del grupo interno, pero que dan mucha claridad. Para estudiar estas tablas que Blavatsky deja, la realidad es que no es tan sencillo, ¿no? No sirve por eso como un antecedente las que Jeffrey Farthing extracta y presenta en estos capítulos. Y bueno, ahí tenemos toda una descripción y las correlaciones de los elementales en sus nombres en sánscrito. Ya sabemos estos que ahora no se llaman ahí elementales, se llaman tattvas. Las correspondencias con los sentidos físicos, con
incluso puede ser con la raza, ¿no? Que está también correlacionado, los colores, los sonidos, etcétera. Otro tema son los globos, los rondas y las razas. Este tema es bien importante porque aquí vamos aprendiendo cómo funciona en nuestra forma física y por qué de alguna forma está, o de todas las formas está relacionado el soma con los humanos, ¿no? Los misterios del fuego también, estos temas ya aparecen cuando estudiamos directamente, bueno, directamente entre comillas, porque sí es un tema que hay que buscarlo, que es este tema de Paracelso, ¿no? Blavatsky lo menciona en la recapitulación del tomo uno, en la doctrina secreta, por supuesto. Y bueno, ¿de qué va este nombre de los misterios del fuego según Paracelso? Que también ya hay charlas ahí con respecto de Paracelso y los filósofos del fuego. Y bueno, vamos a empezar. Lo que dice Blavatsky en Isis de Velada con respecto del soma, ella digamos que hace la similitud de este brebaje de inicio, podemos decirlo así, como lo menciona ella en Isis de Velada, con eh, el quiqueón, ¿no? Y ella empieza diciendo que este brebaje sagrado hindú corresponde a la ambrosía o néctar griego, bebido por los dioses del Olimpo. Aquí la palabra ambrosía, bueno, todavía guarda cierta concordancia en su prefijo, ¿no? En el prefijo este que vemos en la palabra amrti, que ya sabemos que es una palabra en sánscrito. La palabra quizá nos va a sonar más cuando decimos murti, ¿sí? Esta palabra que pasa a nuestro español como muerte y que por su naturaleza carente de la A, cuando se le posiciona la A corta, entonces significa una privativa y entonces significa inmortalidad. Amrti es inmortalidad, ¿no? Entonces, ambrosía significa lo mismo. Ambrosía, que a lo mejor nosotros aquí en Occidente lo identificamos más como el goce, el placer, etcétera, ¿no? Como una especie de plenitud quizás, pero en Occidente la plenitud y tiene que ver más con el placer que con la felicidad suprema de Oriente, ¿no? Pero cuando volvemos al origen de las palabras, por supuesto que nos va a dar otra connotación. Entonces, ella cuando menciona la palabra ambrosía, debemos entenderla en ese contexto, ¿no? De la inmortalidad. Desde ahí ya sabemos que este brebaje tiene que ser algo místico, ¿no? Algo misterioso. También tenemos unas ahí como necesidad de pulir ciertos conceptos, ¿no? Místico, misterioso, o sea, es aquello que se enlaza con el misterio, o sea, sí necesariamente tiene que haber este proceso de estar enlazado, involucrado con, y otra vez, ¿no? El soma o este brebaje, que es la connotación más exotérica de la palabra, es quien produce este, digamos, aferramiento, ¿no? Ella sigue diciendo que en un cáliz de Quiqueón, que es el nombre que después recibe en griego esta palabra de soma, era bebido a grandes tragos por los mistés en la iniciación eleusina, ¿no? Entonces, primero está hablando de esta inmortalidad, de un brebaje que es propicio para lograr esa condición de inmortalidad, y después está hablando de los misterios iniciáticos en el Eleusis, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene todo esto? Precisamente lo que se hablaba ayer, con los solsticios, ¿no? Con los equinoccios incluso, es decir, lo que actualmente algunos muy pocos científicos que siguen la línea de la ciencia de Platón sostienen como aperturas temporales, ¿no? Es decir, esta especie de, digamos, puntolaya que hay entre un ciclo y el otro, que a la vez sirve como traslape, y estas temporadas o estas épocas del año en el que es más preciso que ocurra este, digamos, reforzamiento del enganche, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, la palabra yoga, que se le ha muy traducido de muy mala forma por la palabra religión, ¿no? Porque si partimos del concepto teosófico de que nada está separado, no tendríamos una necesidad de hacer un concepto de la palabra religare, de reunir, ¿no? Significa más bien como un reforzamiento de esa unión. Y el reforzamiento lo implica la unión consciente, ¿no? Es decir, la personalidad ya de manera autoconsciente, dicen algunos, toma la decisión o volitivamente se acerca a esa triada, ¿no? Se acerca al espíritu, se acerca voluntariamente a ser alumbrada por la luz de este espíritu, pero no lo va a hacer solo, ¿no?
Es decir, aquellos que piensan que este es un proceso en solitario, en el que yo me salvo y los demás ahí se quedan penuriando, pues en realidad que están en un efecto también, una especie de ceguera o de malla de la personalidad. Entonces, para esto es propicio que entendamos estos procesos de la naturaleza de fabricar ese elixir, ese líquido que llega al plano más burdo o al plano físico para lograr en este iniciado ese religare, no porque haya estado separado, sino porque ahora conscientemente él decide voltear a mirar a su padre que mora en secreto, ¿no? Algunos lo hablan así metafóricamente. Y Blavatsky sigue siendo aquel que lo bebe fácilmente alcanza Brazna o lugar de esplendor. Algunos lo traducen como cielo también. La bebida de Soma, conocido por los europeos, no es el brebaje genuino, sino su sustituto, ya que solo los sacerdotes iniciados pueden probar el verdadero soma, y aún los reyes y rayas, al hacer un sacrificio, recibían el sustituto. Hogg manifiesta por su propia confesión en su Aitareya Brahmana que no fue el soma lo que él probó y encontró asqueroso, sino el jugo de las raíces del Yagrodha, una planta o arbusto que crece en las colinas de Puna. Nosotros, dice Blavatsky, fuimos positivamente informados que la mayoría de los sacerdotes del sacrificio del Deccan han perdido el secreto del verdadero soma. Bueno, esta planta para los griegos, pues era verdaderamente dificultosa conseguirla por las distancias, ¿no? O sea, lo que se entiende según las narraciones de Blavatsky en otros textos acerca de de los misterios y de las iniciaciones y etcétera, es que estos hombres más adelantados iban a Oriente y entonces entraban digamos, comunicación con ciertos sacerdotes y recibían las iniciaciones pertinentes, ¿no? Esta especie de bautismos o de bodas internas también, porque hay varias palabras relacionadas con este proceso que más adelante vamos a ver cómo pasan de Oriente, digamos, o de este conocimiento sabio de Aryabharta hacia los griegos, ¿no? Pero se entiende que las plantas después, pues no eran tan fáciles de ser conseguidas ya en los misterios de Eleusis y ellos tenían la necesidad de utilizar algunas otras plantas. Aquí surge para mí, personalmente yo tengo esa hipótesis de que lo que nos va a determinar a nosotros en la región que nos encontremos, por supuesto, es el alimento, el clima, ¿no? Es decir, nuestras materias físicas están constituidas por los elementales que configuran esos alimentos, ¿no? Nosotros los vemos en forma de maíz, de frijol, por ejemplo, en México, que es nuestra alimentación es muy basada, igual los de las ciudades y los países de más al sur, del maíz, del frijol, del picante, por ejemplo, ¿no? Todos estos alimentos que se dan en esta región gracias a nuestros climas, a la riqueza de la tierra, incluso los que vivimos cerca de volcanes, cómo estas emisiones de ceniza caen sobre los terrenos de cultivo y entonces todo esto por supuesto que va a generar la lengua que nosotros hablemos predominantemente en nuestra tierra que digamos, nos ha visto nacer. Eso hace que tenga mayor comprensión del por qué los griegos sustituyeron a esta planta por la cebada y que fue adicionándosele otros elementos, ¿no? Para que pudieran hacer este brebaje del quiqueón. Aquí vemos una imagen de esta planta, ¿sí? Y bueno, Blavatsky sigue mencionando que es dificultoso poder rastrear, ¿no? Tanto el origen como darle un seguimiento a estos ritos. Ella dice, no puede encontrarse ni en los libros rituales ni a través de información oral. Los verdaderos seguidores de la religión védica primitiva son muy pocos. Ellos son los únicos descendientes de los rishis, los verdaderos agnihotris, los iniciados en los grandes misterios, ¿no? Y vemos aquí la palabra agni. Aquí hay algo que se llama Tatpurusha, que es cuando se fusionan dos palabras, ¿no? O sea, si vemos incluso en la lengua sánscrita, resulta que como es una lengua sacerdotal, es decir, es una lengua no coloquial para utilizarla como para ir de compras o ir al cine, sino es una lengua sacerdotal, la propia gramática nos dice demasiado de los misterios, ¿no? Cuando digo esta unión de dos palabras, agni, jotri o hot, hablamos de un Tat Purusha, o sea, ya algunos que tienen quizá algunas
palabras en sánscrito comprendidas, dicen, oh, tat purusha, ¿no? Hablamos del espíritu y tat, eso, aquello. Es decir, cuando se hacen los tat purusha, la fusión de dos palabras, hay una especie de trinidad implícita. Y para la connotación sacerdotal, pues ya sabemos que hablar de los misterios del fuego, pues en realidad se habla de, no se los voy a espolear del todo todavía, pero se habla de la manifestación de estas fuerzas primigenias, ¿no? Están allí aglutinadas al principio, que quizá no es una palabra que ayude mucho para las lenguas antiguas. Se menciona algunos que son aglutinantes, pero no es una palabra que ayuda mucho, dice Miguel León Portilla en el caso del náhuatl que no ayuda porque aglutinar no es como que vas echando plastas de una sustancia sobre de otra, sino que realmente hay una relación entre estas palabras que se concatenan, digamos, ¿no? Ella sigue hablando de la bebida y dice, la bebida de Soma es también conmemorada en el panteón indo, ya que se la llamaba el rey Soma. Aquel que bebe de ella es inducido a participar con el Rey Celestial, ya que se llena de ello como los apóstoles cristianos y sus conversos se llenaron del Espíritu Santo y fueron purificados de sus pecados. Desde que empezamos la lectura, Blavatsky ha estado haciendo el intento de traer, digamos, datos, información y pistas de Occidente que relacionen al estudiante, que lleven al estudiante hacia Oriente, ¿no? Es decir, esta capacidad que tenía Blavatsky de hacer paradas históricas para que nosotros tengamos la comparación, la analogía y mientras más información, por supuesto que podamos acercarnos a la fuente, ¿no? Sí, sí sabemos todos, yo creo que cuando estudiamos filosofía que lo ideal es estudiarla en sus fuentes, pero si además podemos hacerlo en la lengua de esta filosofía, todavía es mejor. Entonces, ella cuando empieza a hablar del panteón indo, híjola, nos remite a esta palabra en sánscrito que es pataha, que significa sendero o camino, y que después ella hace una revista, ya sabemos, con el título de Pat, ¿no? Y se ve como está el alfiz o la portada del inicio de un camino y de un sendero. Si vemos la imagen de los árboles, por supuesto, estas plantas, por supuesto, este patja, este sendero, para nada es simple cuando hablamos de cómo el estudiante, el aprendiz va a buscar a su guru y cómo se adentra en el bosque o en la selva, algunos en otras zonas del planeta, en la montaña, en la nieve, etcétera. Por supuesto que se trata de un sendero, dice ella en la voz del silencio, espinoso, ¿no? Un sendero, incluso puede ser que agreste, ¿no? Para buscar a su guru. Bueno, aquí hay una imagen de los frutos de esta planta porque aparte tiene bastantes beneficios, ayuda para el Ayurveda, por supuesto, es vista como una planta que ayuda para bastantes padecimientos y bueno, ahí notamos otra vez la palabra pad, pie, que igual pues, no se puede andar el sendero si no se posee los pies, ¿no? O sea, ambos hablan de esta especie de sacrificio que se inicia para el sendero y sobre todo en el sendero del ocultismo, que es un sendero bastante complejo para quienes seriamente deciden emprenderlo, ¿no? Hablamos de estos ascetas renunciantes que se narran en los Upanishads, ¿no? El Soma hace del iniciado, dice Blavatsky, un nuevo hombre. Él renace y es transformado, y su naturaleza espiritual se sobrepone a la física. Es decir, que a partir de allí, este iniciado recibe una especie de revelación, ¿no? A partir de todos estos elementos que se van conjuntando, hablamos de ascetas renunciantes, que estos ya tienen un grado diferente comparado con el del neófito o el iniciante, el que apenas va a empezar estos procesos iniciáticos, y que entonces después de este proceso de la renuncia, digamos, para adentrarse a los procesos de iniciación, después que se configuran ciertas fases del año, fases lunares, fases solares, los brebajes y etcétera, él por fin de sus dos naturalezas puede predominar la espiritual, ¿no? Es decir, esa naturaleza física queda de lado. No es que ya no va a utilizar el cuerpo físico, pero empieza a construir de manera consciente y volitiva los otros vehículos. Y de alguna manera se puede decir que, pues los estudiantes, cuando son serios, empiezan a vivir este proceso, ¿no? De repente solitos se empiezan a introducir en estudios más profundos, en estudios más serios, en estudios más comprometidos, se empiezan digamos, como autoconfigurar
¿no? Se empiezan a autoconstruir, se empiezan a autorregular, se empiezan a autoobservar y empiezan a reconocer y a decir, esto más no lo puedo hacer, esto más no lo debo decir, porque estoy incluso comiendo esto, porque estoy alimentándome de tal o cual manera, de tal o cual animal, porque uso ropa de piel, porque es decir que se empieza a activar, ¿no? Aunque no haya sido de alguna forma tomado ese brebaje, en algunos estudiantes ellos se empiezan a activar esa voz oculta, ¿no? Que incluso Blavatsky menciona en algunas de sus últimas cartas, le menciona a William Q. George, esto me impresionó bastante, ¿no? Le dice, tú eres más feliz que yo, porque tú escuchas menos esa voz, ¿no? Es decir, esa voz que siempre le estaba diciendo a ella qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, hacia qué dirección debía moverse. Y vaya que fue bastante complejo en sus últimos años tomar ciertas decisiones, ¿no? Hacer todas estas preparaciones. Por eso es que esta naturaleza física empieza a subyugarse. Y sigue diciendo Blavatsky, le da el divino poder de la inspiración y desarrolla al máximo la facultad clarividente. Y aquí tenemos una palabra, inspiración, ¿no? Esta palabra que aparece de alguna forma para nosotros en el Pavanava Mantra, o así se llama, cuando decimos llévame, ¿no? Condúceme. A algunos nos gusta traducirla como inspírame, o sea, como de en ese gran aliento, ser inspirados, ¿no? Reconocer que estamos en ese gran aliento, en esa gran respiración. Por eso dice ella, esta palabra resuena mucho porque dice ella, le da el divino poder de la inspiración, es decir, en su naturaleza pequeña, el aspirante, el iniciado puede ser inspirado y de momento, decíamos hace un rato, llevado a ese cielo, ¿no? A ese mundo del espíritu. De acuerdo con la explicación exotérica, el soma es una planta, pero al mismo tiempo es un ángel. Y aquí tenemos otra palabra que viene del griego, ¿no? Ángelos, que significa mensajero. Entonces, si nosotros tenemos el vicio de la mente materialista de antropomorfizar las palabras, aquí es momento de empezar a destruir esos conceptos antropomórficos, porque vemos que al mismo tiempo es un ángel, tenemos que sustituirlo, esta figura antropomorfa, por mensajero. Conecta fuertemente el espíritu interior más elevado del hombre, el cual es un ángel como el soma místico, con su alma irracional o cuerpo astral. Y así, unidos por el poder de la bebida mágica, ellos se elevan juntos por arriba de la naturaleza física y participan de la vida, de la beatitud y glorias inefables del cielo. Es así que el Soma hindú es místicamente y en todos respectos lo mismo que para los cristianos es la cena eucarística. Cuando tenemos esta nueva interpretación de la palabra ángel, ¿no? Y hablamos de que estos dos, ¿no? Dice ella, estos dos, es decir, que está separando al todo hombre o a esa septenaridad, la está separando en dos, la está haciendo dual. Por un lado la Trinidad y por otro lado la personalidad. Y por supuesto, ¿quién es el mensajero? La Trinidad, ¿no? La idea es similar, dice ella, por medio de las oraciones del sacrificio, los mantras, el licor se supone que es transformado allí mismo en el verdadero soma o el ángel, e incluso en el mismo Brahma. Cuando dice esto es cuando empezamos a pensar, bueno, no, entonces era un brebaje físico. Ahora resulta que gracias a este brebaje se reciben ciertas informaciones o ciertas inspiraciones por parte de, ¿no? De la tríada superior, pero en el momento en que ella equipara al Soma con Brahma, es cuando decimos, ¿qué pasó allí? ¿No? ¿De qué está hablando ella? Es decir, cuando mencionaba que era necesario estudiar ciertos temas previos, ¿qué tiene que ver el Soma con las jerarquías de seres? ¿No? Porque aquí es donde me surgió esa cuestión de que Soma, para estudiar Soma hay que estudiar jerarquías de seres porque ella lo equipara a Brahma. Y sigue diciendo, algunos misioneros se han expresado con indignación acerca de esta ceremonia, y tanto más que, hablando de manera general, los brahmanes usan una clase de licor espirituoso como sustituto. Pero ¿creen los cristianos de menor fervor en la transubstanciación del vino de la comunión en la sangre de Cristo
porque ese vino esté más o menos espirituoso. ¿Qué tal que la idea de que se atribuye al simbolismo no es lo mismo? Pero los misioneros dicen que esta hora de bebida de Soma es la hora dorada de Satán, el cual acecha al fondo del cáliz del sacrificio indo, ¿no? Sabemos esta especie de desacreditaciones de algunos grupos predominantes en sus creencias acerca de otros, a los que incluso sabemos la historia de muchos que llamaban paganos, etcétera, ¿no? Aquí en la nota al pie de este texto, Blavatsky todavía hace una sátira, ¿no? De la marca, de una marca de cerveza, de que si abajo de esta botella aparecía ahí el símbolo de Satanás, ¿no? Y ya sabemos esta manera de escribir que tenía Blavatsky un tanto a veces sarcástica, ¿no? La palabra otra vez esta transubstanciación, ¿no? O sea, es decir, que ella nos va dejando todavía dentro de los textos teosóficos bastantes claves, pistas, no solamente la clave de la teosofía, que ya sabemos esta palabra clave, que al final rebota en nuestro español en la palabra llave, pero que si observamos muy bien, en un arco de medio punto, la piedra que sirve para sostener todo el arco es la piedra que está cortada y que está posicionada justamente a la mitad, en la parte superior del arco y lo cierra. Y esa piedra se llama clave. Entonces, bueno, hay tanto todavía que estudiar de Blavatsky, ¿no? Tanto todavía que analizar de ella, leer entre líneas que se vuelve un tema vasto. Yo traté de jalarlo, así como hace ella que empieza narrándonos, sí, el Soma y la tradición hindú, y de repente brinca hacia los griegos y habla del Kikeón, porque tiene la necesidad de hacerlo, es decir, el cómo ahora les voy a presentar a ellos algo que asocien, ¿no? Con su mundo occidental materialista a pues, el Kikeón, ¿no? Y que ahora, pues, nosotros vemos a la cebada fermentada y decimos, ah, pues es una cerveza. O sea, ¿cómo hemos rebajado esos conceptos iniciáticos a nuestros días, ¿no? Y entonces en algunos de los textos que tienen que ver con los misterios de Eleusis, esto está en los escritos coleccionados en las páginas 273 y 274, ella trae a colación algunas palabras de Platón y dice, porque como dice Platón, éramos nosotros mismos puros e inmaculados, liberados de esta vestidura circundante que denominamos cuerpo y a la que ahora estamos atados como una ostra a su concha. Sí, pero resulta, o sea, lo podemos dejar ahí nada más en el lenguaje simplista y decir, sí, claro, es que éramos espirituosos, espirituales y de repente pues ya, ¿no? La conciencia se condiciona, se encarna, llega a Prakriti o a Prakriti y ya. Pero resulta que este proceso súper complejo, cuando lo estudiamos en temas de globos, rondas y razas, pues tiene toda una germinación desde la luna, ¿no? Que según los antiguos mexicanos es la abuela, porque es la cadena planetaria anterior, la que dejó todas sus informaciones y que estas informaciones son transmigradas, ¿no? Transmigradas, la palabra que se hablaba que es transmigración de todas esas informaciones, a algunos les gusta llamarlas átomos, que pasan de esa cadena planetaria que fenece y que muere a la cadena planetaria terrestre. Entonces vemos otro tema, vemos que también a Platón hay que leerlo entre líneas también, porque todos estos procesos de la conciencia no son simples, ¿no? A cómo sucedió esto de que éramos puros e inmaculados, liberados y que de repente ahora tenemos ciertas vestiduras que circundan y todavía dice el que denominamos cuerpo y a la que ahora estamos atados como una ostra en su concha, porque además la palabra soma también significa cuerpo, ¿no? Son temas bien interesantes, tan solo en el asunto o yéndonos por la línea de la gramática, ¿no? De las lenguas, hay todavía bastantes palabras que nuestro idioma pues se fusionó con el árabe, el griego, el latín, por Dios, ¿no? Palabras todavía que usamos en náhuatl, ¿no? Náhuatl latinizado, y bueno, tenemos una riqueza que la verdad es bastante necesario empezar tan solo a levantar el velo para darnos cuenta que
lo que dijo Blavatsky es inspirador, ¿no? Es decir, todo este conjunto teosófico no podemos dejarlo en un nivel simplista porque se vuelve incluso una motivación para seguir, pues digamos, despertando cada día, ¿no? Porque nunca vamos a dejar de aprender, de estudiar. Dicen por ahí, aprendiendo más que enseñando. Y sigue diciendo ella de Platón, la segunda afirmación de Platón confirma la opinión de que los misterios de los antiguos eran idénticos a las iniciaciones que se practican aún hoy entre los adeptos budistas e hindús. Las visiones superiores, las más verdaderas, se producían mediante una disciplina regular de iniciaciones graduales y el desarrollo de poderes psíquicos. En Europa y Egipto, los mistaes se unieron estrechamente con aquellos a quienes Proclo llama naturalezas místicas, dioses resplandecientes, ¿no? Aquí debemos tener muy claro estos temas, jerarquías de seres, elementos y elementales, para entender a qué le llaman dioses resplandecientes, ¿no? Estos devas, que son las jerarquías, que tienen que ver, por supuesto, con nuestra cadena planetaria, pero ¿cuáles de estos configuran lo, digamos, elevado de la cadena planetaria y cuál es lo denso de la cadena planetaria? En comentarios de la doctrina secreta, ellos debaten, por supuesto, los estudiantes debaten, Blavatsky trata de explicarles, les advierte que sus estudios, sus preparaciones, la manera de que han sido educados en Occidente o que hemos sido educados en Occidente de manera materialista, escéptica, etcétera, es un gran tropiezo para el estudio teosófico. Y entonces, pues, ella tiene que poner bastantes ejemplos, hacer muchas analogías, traer palabras de otros contextos históricos en otros tiempos, etcétera, para darse a entender a estos estudiantes que siguen apostando por una ciencia, ahí es el nombre que ella le da, por una ciencia especulativa. Cuando hablan de la molécula, por ejemplo, y cuando hablan de la tabla periódica que empezaba a hacerse copiosa, Blavatsky dice, ¿qué sentido tendría que yo me aprendiera de memoria una tabla de los elementos por demás hipotética y especulativa? Así como aparece un día un elemento químico, al otro día desaparece. Ella insiste mucho en las reuniones, la séptima, la octava, ¿no? Insiste mucho cuando hablan del protal, por ejemplo, de estas interpretaciones de esta sustancia, materia, que, ¿no? Así le llamaron los griegos, pero cuando William Crookes la traía a su presente de ella en las reuniones, ellos debaten nuevamente dónde está el error de Crookes, ¿no? No podemos rebajar, dice ella, o no podemos malinterpretar una sustancia sutil y etérea que llega a la manifestación física a simplemente lo físico. Ya sabemos que siempre va a ser el coco de los estudiantes teosóficos lograr el salto entre las interpretaciones hipotéticas de la ciencia oficial contra la ciencia ocultista o la ciencia secreta, la ciencia de la doctrina secreta. Y es precisamente, ya sabemos, el planteamiento del problema que origina el que se escriba Isis de Velada. Eso lo deja ya muy claro en Ante el Velo, que ya sabemos esta especie de introducción, en donde ya tiene que traer a ese Ante el Velo algunos diálogos de Platón que nos hagan romper este vicio materialista de la mente. Por ejemplo, cita Gorgias de la retórica, ¿no? Ya sabemos, tétetes de la ciencia. Hay que leer a tétetes de la ciencia para entender entonces qué es la percatación, qué diferencia hay con los sentidos, cómo me percato de las cosas, qué es el recuerdo, qué es la memoria. Hay varios tipos de memoria, ¿no? Todas estas disertaciones, este debate que hay de Sócrates con otros estudiantes acerca de la ciencia. ¿Qué, digamos, significado le debemos dar a esa palabra? En los términos que Blavatsky investiga y que además presenta para los que estudiamos teosofía. Por supuesto, no es el mismo de la ciencia oficial, porque como lo dijera Jeffrey Farthing, la ciencia actual no cree en el alma de las cosas. Y eso ya es un gran impedimento para entender todas estas manifestaciones de lo sutil hacia lo físico. Y bueno, solo así podemos un poco igual hacer una parada histórica en ciertas palabras que tienen esas connotaciones y esas relaciones con el soma, las iniciaciones internas, digamos, o incluso las bodas internas, etcétera, ¿no?
Hay muchas, a mí me gustan mucho las palabras cuando empezamos a rastrear el origen y el significado de ellas, cuánto nos enseñan, ¿no? Ahora se aprenden idiomas y dicen, pues sin gramática, no te desesperes porque la gramática no se usa ya. O sea, creo que se cometen errores, ¿no? Ahora los jóvenes todo lo quieren quizá un poco más simple, incluso nuestras generaciones lo quisimos más fácil que las anteriores y etcétera. Y cuando buscamos el origen de estas palabras, cuando rastreamos de dónde vienen, nos damos cuenta de la riqueza del significado de estas, ¿no? Entonces, en el bautismo ella habla acerca, ella habla en la clave de la teosofía, habla de esto. Esto, un pedacito de esto yo lo presenté para unas charlas que tenían que ver con Juan Bautista, ya sabemos, este día más luminoso del año, que también tiene que ver con nuestra mecánica planetaria, la dinámica, los biorritmos de la cadena planetaria terrestre y etcétera, ¿no? Ella dice en la clave de la teosofía que el bautismo va acerca de que el espíritu se presenta, ¿no? Se presenta el espíritu del rey Mesías como lavando sus ropas en el vino que proviene de lo alto. Otra vez el brebaje, otra vez la bebida, otra vez lo líquido, desde la creación del mundo. Y el rey Mesías es el ego purificado lavando sus ropas, es decir, sus personalidades durante el renacimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues ocurre, por supuesto, un remordimiento consciente, que es lo que básicamente hace que un estudiante que solamente lee los libros se vuelva un renunciante que ahora va a vivir eso que ha leído en los libros, ¿no? Es decir, tiene que haber un remordimiento consciente. Ella lo expresa, Blavatsky lo expresa diciendo que el que quiere tener éxito en este sendero, primero debe experimentar una profunda decepción de sí mismo. Ese es el arrepentimiento consciente, el remordimiento consciente. Si no hay esta autoobservación, si no hay esta aceptación, que por supuesto tiene que haber humildad para que haya aceptación, honestidad también, entonces de ninguna forma puede haber remordimiento consciente, ¿no? El remordimiento es el inicio, ¿no? De este sendero. Porque de qué manera vamos a lavar las vestiduras, ¿no? Estas personalidades anteriores si nosotros somos perfectos, ¿no? Si yo soy perfecta, nunca voy a asumir mis responsabilidades, a autoobservarme, a escuchar esa voz que me dice, esto no lo debes hacer, aquí dijiste mal, aquí te equivocaste, aquí tienes que pedir una disculpa, ¿no? Aquí tienes que ser muy auténtico con esto que estás deseando al otro, pensando del otro. Ayer se hablaba mucho sobre el pensamiento, sobre la mente, cómo nos fue legada por estos padres lunares. Y por supuesto que hay una gran responsabilidad, no solamente en lo que digo de los otros, no solamente en lo que hago a los otros, sino en lo que pienso de los otros, porque ya sabemos que se actúa no solo en lo físico, se empieza a actuar desde el pensamiento. Entonces aquí, cuando este hombre renunciante llega por fin a ese remordimiento, empieza a tener la necesidad de lavar estos errores de sus ropas viejas, ¿no? La palabra bodhasp aparece en el glosario teosófico, quienes quieran ampliar un poco más acerca de esto. Y bueno, tiene que ver con este rito del cual pasó íntegramente al rito cristiano, dice ella, durante cerca de 3 siglos antes de nuestra era, recorrieron los monjes budistas todo el país de Siria, se encaminaron al valle de Mesopotamia y visitaron Irlanda también. Hay una larga serie, por supuesto que está muy extractado, o sea, para entender todavía el glosario teosófico hay que leer bastantes textos todavía, pero ayuda demasiado, ¿no? Y con respecto del bautismo, igual en el glosario teosófico, ella menciona que es un rito de purificación celebrado durante la ceremonia de iniciación en los estanques sagrados de la India, y también el rito idéntico posterior establecido por Juan el Bautista y practicado por sus discípulos y secuaces, dice ella, que no eran cristianos. Este rito era ya una cosa vieja cuando fue adoptado por los cristianos, y ahí tenemos la palabra clave, ¿no? De crestos, es decir, los seguidores de ese Budi en sánscrito, de esa luz que ilumina, de esa luz que nos hace ser menos animales pasionales, agresivos con todo lo que nos rodea, ¿no? Dice ya, este rito era ya una cosa vieja cuando fue adoptado por los cristianos de los primeros siglos. El bautismo pertenecía a la primitiva teurgia caldeo-acadiana. Era religiosamente practicado en las ceremonias nocturnas
en las pirámides, en donde vemos aún hoy día la pila bautismal en forma de sarcófago, ¿no? Qué interesante es leer a Blavatsky, siempre es una sorpresa para bien. Sigue diciendo, es sabido que se practicaba durante los misterios eleusinos en los sagrados estanques del templo, ¿no? Y cuando vemos misterios eleusinos, ya sabemos en el Eleusis, pero sabemos también que tiene sus temporalidades, ¿no? Es decir, hay un periodo específico para hacer esta especie de peregrinaciones, para que estos misterios sean más propicios que se revelen, ¿no? Y ya sabemos que la palabra misterio, místico, misterioso tiene que ver con este engancharse voluntariamente. Esta palabra que es del griego, cuando nosotros la buscamos en sánscrito, es una palabra que va o iba acompañada, era yogakshema. Al final solo se quedó la palabra yoga y se tradujo al latín como religare, y entonces ahora pensamos que hay que reunir lo que está, es que nunca nada ha estado separado. El concepto teosófico sostiene que todo está unido. Está tan unido que está concatenado que es imposible separarlo, ¿no? Cuando Blavatsky habla de los planetas y de estas jerarquías de seres, dice, algunas funcionan como los vasos sanguíneos o los nervios y otros como el músculo. Separa uno de los otros, ¿no? Y eso es imposible, ¿no? Los médicos estudiarán todos los sistemas en separado, pero eso no significa que se puedan separar. A lo mismo sucede. Hay que estudiar la teosofía de manera unida, ¿no? Es decir, que funcione como en los pueblos originarios, una cosmovisión, ¿sí? Que no está particionada. Este vicio ocurre en muchos después de la llegada de estos, como le llaman, síncopes históricos, ¿no? El encuentro de otras culturas y entonces allí una en comprender a la otra empieza a separarlo, empieza a dividirlo. Incluso los libros pues son los amoshklis, o los papiros incluso también fueron cortados en rollos, en pedazos para poder estudiarse mejor. Sigue diciendo ella todavía con respecto de estos procesos iniciáticos, estos bautismos, ¿no? Cuando Juan le dice a Jesús, porque a muchos nos llama la atención esta fase en donde Juan de repente lo bautiza por el agua y de repente le dice algo como esto, yo te bautizo verdaderamente con agua, pero él te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esto es interesante porque de repente Blavatsky suelta en un artículo, creo que sí es el de los misterios, que algunos estudiantes pues necesitan esos procesos iniciáticos, pero no es lo exclusivo, ¿no? Dice, otros pueden recibir revelaciones a partir del estudio de la teurgia, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando estos acercamientos sean, así como vemos en la imagen, ¿no? O sea, la pobreza, estas obediencias, ¿no? Como así como tenemos en nuestras logias nuestro sonido, nuestra clave, ¿no? En algunas logias tenemos esto, o por no decir que en todas. Así, por ejemplo, en los franciscanos ya sabían esto de castidad, pobreza, obediencia, ¿no? Es decir, la renuncia, la mansedumbre, el estar dispuesto a trabajar por las causas de la humanidad. O sea, no se trata de que vemos ahí a un personaje ataviado, lujurioso, ¿no? Que viene de luxus, de exuberante, de presunción, de etcétera. O sea, vemos ahí la sencillez, vemos, decía yo, la obediencia, etcétera, ¿no? Y sigue diciendo ella, la significación verdadera de esta frase es muy profunda. Significa que Juan, asceta no iniciado, no puede comunicar a sus discípulos una sabiduría mayor que la de los misterios relacionados con el plano de la materia, cuyo símbolo es el agua. Su gnosis era la del dogma exotérico y ritual, la de la ortodoxia de la letra muerta, al paso que la sabiduría que Jesús, iniciado en los misterios superiores, les revelaría. Era de un carácter elevado, pues era la del fuego de la sabiduría, de la verdadera gnosis o iluminación espiritual real. La una era el fuego, la otra el humo. Y bueno, aquí ya hay que más profundamente buscar.
estos tres niveles de la gnosis, ¿no? Que ahí también nos ayuda este diálogo de tétetes o de la ciencia porque disertan acerca, o sea, ahí en el cuerpo del diálogo disertan acerca de estos tres niveles, que por supuesto son ciento y tantas páginas que ayudan, en tantas páginas ayuda a hacer un concepto de entonces cómo me percato, por qué es que razono, cómo debo razonar y otros asuntos ahí, ¿no? Y durante este asunto de estudiar el soma, por supuesto que nos surge la pregunta, porque la mayoría siempre estamos queriendo ubicar en qué lugar de la manifestación va el logos primero, el logos segundo. O sea, yo veo que esto es muy común cuando empezamos a estudiar teosofía, ¿no? Porque nos presentan el ABC y el ABC teosófico, ya sabemos que es la clasificación septenaria. Entonces yo veo 7 principios y los veo de arriba para abajo y dice Blavatsky, eso ya es un error, pero para estudiarlo y comprenderlo lo podemos posicionar así, pero no funcionan así, ¿no? Ok, yo veo eso posicionado de arriba para abajo, del 1 al 7, y entonces ahora quiero posicionar todo así. Estos 7 principios, ¿con qué van en los planos? Cada uno de estos, ¿con qué va en los planos? Y luego los planos, ¿qué hay más arriba de los planos? Y luego, ¿dónde están? En estos planos, ¿dónde están los logos? ¿No? Entonces se hace de repente, se vuelve de repente para algunos una obsesión, pero resulta que en comentarios a la doctrina secreta, pues Blavatsky le da casi lo mismo que le llamemos primer logos Atman, ¿no? O que le llamemos, acá resulta que hay un primer logos inmanifestado y otro primer logos manifestado. Y entonces, cuando escuchamos expresiones como de los 7 antes de los 7 manifestados, que no nada más éramos de los 7 para acá, ¿no? Entonces, a algunos nos llama la atención, decimos, bueno, ahora entonces, ¿dónde pongo al soma? ¿No? ¿Dónde pongo al soma? Y es allí, en esa reunión, en las 7, casi a finales de las 7, principios de la octava, que empiece ya a hablar otra vez, porque todas las previas reuniones se ha estado hablando de esto, pero no con este simbolismo, ¿no? Aquí empiezan a hablar sobre el batido del océano. Y Bertrand le hace la pregunta a Blavatsky y le dice, ¿usted refiere aquí, hablando acerca de la substancia del mundo y la materia primordial, a la alegoría hindú del batido del océano del espacio? Pregunta 7. Ya sabemos que ellos leían preguntas de la doctrina secreta, por eso el libro se llama Comentarios a la Doctrina Secreta. Ellos leían aquí las preguntas, tomaban el shloka, el verso o el canto, lo tomaban y entonces lo volvían a leer allí y después de leer ese shloka, entonces decía ella, ahora ya comprenden la respuesta, ya entienden la respuesta. Muchas veces no ocurría eso y entonces volvían a releer. Además, ella tenía notas propias que no estaban en la doctrina secreta. Por eso es que este libro es tan necesario que lo estudiemos también, ¿no? Por eso dice aquí, pregunta 7. ¿Nos podría dar una idea de cómo la analogía del batido del océano, la vaca de la abundancia y la guerra en los cielos están relacionados uno con otro y con el proceso cosmogónico? Y entonces aquí esta imagen que aparece en la derecha, pues ya sabemos que tiene que ver con este simbolismo, ¿no? Con este batido del océano. De hecho, aquí aparecen la vaca de la abundancia y una especie de guerra, porque vemos esta pugna que hay, este árbol que está en la mitad. O sea, también aparte tiene una plástica muy parecida a los que a lo mejor han investigado, buscado sobre códices mexicanos, este árbol Tamuanchan, ¿no? Vemos ahí que están ambos grupos jalando de un lado y del otro esta pugna y que están además parados allí en una especie de valle, pero sus piernas no se ven completas, ¿no? Como si hubiera ahí una sustancia acuosa y este árbol está sobre una tortuga, ¿no? Entonces, sí, sí, a veces cuando los vemos así como por primera vez, quién sabe qué significa eso, pero adentrarnos en el mundo de los símbolos, de los códices o de los glifos que dejaban estas culturas originarias, nos ayuda bastante a empezar a entender todas estas alegorías, ¿no?
¿Qué dice Blavatsky con respecto de esto? Ella contesta al principio, ahora imagina solo esto. Tengo que dar algo que comienza en el no ser y termina al final del Mahapralaya. Y tengo que darlo en una o dos sesiones de la logia Blavatsky en 5 minutos. ¿Cómo es posible hacer una pregunta como esta? Si me dieran una de 20 partes de la primera pregunta, sería capaz de hacerla. En primer lugar, ¿saben lo que significa el batido del océano para los hindús? O sea, primero como la regañada y después ya se mesura y ya les dice, bueno, les voy a explicar. Y Bertrand dice, conozco la historia, la alegoría. Y Blavatsky le dice, pero ¿qué significa en realidad? Simplemente significa una representación alegórica de la invisible y desconocida inteligencia prístina. Los átomos de nuestra ciencia oculta, formando y diferenciando el océano sin costas de la esencia radiante. Significa que son los átomos los que están batiendo el océano y que están diferenciando la materia. Es simplemente una representación alegórica. Y aquí nos empieza a dar sentido, ¿no? Que todo está unido. Es decir, ¿cómo puede, digamos, en la manifestación haber tanta multiplicidad de formas? O sea, ¿a qué nivel comprendemos estas máximas? Tanta multiplicidad de formas, pero que esencialmente sean la misma sustancia, ¿no? Esto que ella les contesta, y ya con esta última diapositiva yo voy a terminar, en verdad es hermoso, ¿no? Bertrand le dice, se refiere también a un proceso que usted mencionó hace poco del movimiento voraginoso. Y dice ella, desde luego, pero este es uno de los detalles. Yo hablo del aspecto general de todo esto. Esta es la representación alegórica de ese periodo. Ahora, para dar las analogías entre el batido y la guerra en los cielos, es realmente difícil. Esta guerra comenzó a la primera vibración del despertar manvantárico y terminará con el toque repentino de la última trompeta, es decir, la guerra en los cielos. Está ocurriendo eternamente. Los teólogos pueden haber tomado un periodo y han hecho de esto toda clase de cosas. Por ejemplo, la caída del hombre, la imagen que se da en el Apocalipsis, que tiene completamente otro significado en realidad. Pero esta guerra en los cielos está ocurriendo eternamente. Y con esto último, cuando ella suelta esta sentencia, está ocurriendo eternamente, por supuesto uno pregunta, o sea, justo ahora, justo todo el tiempo, está ocurriendo, está ocurriendo como algo en paralelo de lo que no me percato, porque no tengo la capacidad de percatarme de eso, ¿no? Esta invocación que hizo nuestro hermano Chuy, que además es de Annie Besant, que todos sabemos que es de Annie Besant, que es muy hermosa, empieza más bien a aparecer ahora, o a mí me lo parece así, una revelación. Es decir, que Annie Besant, por supuesto, vivió esas revelaciones, ¿no? Esta frase primera que lleva, enlaza a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, y por supuesto tiene que concluir en algo, ¿no? La primera cuando dice, oh vida oculta que vibras en cada átomo. O sea, que ella le fue revelado esta experiencia, porque no puede decirse que es una emoción, que es un pensamiento, la revelación es una experiencia, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, pues yo solo voy a agradecer la oportunidad de haberme dejado un momento el micrófono y espero que todo esto sea de utilidad, sobre todo por el ciclo que estamos presenciando, sea conscientemente o no, pero estamos presenciando después del 12 de diciembre, se cuenta una novena para el 21 que ya es el solsticio,
y después del 21 se cuenta una trecena para el verdadero inicio del año, que sería el 4 de enero, ¿no? Entonces vemos que los tiempos, por supuesto, yo puedo no percatarme de la totalidad, de eso es evidente, pero los tiempos de la cadena planetaria, pues son perfectos, ¿no? Sus ciclos, además, son exponenciales, o sea, sabrá quién, en qué vuelta va la cadena planetaria, exactamente en qué ronda estamos, en qué subraza, en qué raza, etcétera, pero estas son exponenciales. Por eso nuestro primer animal que nos simboliza en el horóscopo es Capricornio, porque si ustedes ven sus cuernos, ahí está esta forma espiraloide que tiene que ver con la secuencia de Fibonacci y con el número áureo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, mi hermana Magali, muchas gracias, Chuy, y quedo pendiente. Gracias, gracias, mi querida Tere. Wow, cuánta información emocionante bueno, hay mucho, mucho para estudiar. Vamos entonces, si puedes retirar la de compartir. Entonces, Emil se me va a Ya. ayudar, por favor. La primera que levantó la mano es Georgina. Adelante, Yorina. Muchas gracias, buenos días a todos. Querida hermana Tere Ayala, pues felicitarte por esta excelente exposición de este tema que para mí de momento no me decía gran cosa, pero tiene un gran contenido y muy interesante porque nos estás abriendo información para mí de libros que no he leído, pero que ahora pues me inquietan más, me dejas una duda muy grande. Ya, voy a ver de qué manera compro el libro y lo voy empezando a leer. Y bueno, pues lo que no sepa, a lo mejor te lo preguntaré, ¿verdad? Muy interesante todo esto y la relación, ¿no? Ese paralelismo con las culturas diversas, las religiones, las ideas filosóficas corrientes. Híjole, padrísima. Muchas gracias por esta información, Tere, como siempre. Escucharte, híjole, es padrísimo y riquísimo. Gracias, queridas hermanas, y gracias a todos. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por tus palabras. Y sí, pues todos seguimos aprendiendo y estudiando. Y esa es la motivación más grande, yo creo, para cualquier estudiante de ocultismo que, ya sabemos, nos faltan muchas oportunidades, por no llamarlas vidas, y pues no hay que perder la motivación, ¿no? Lo que nos mueve siempre va a ser estudiar para poder ser un dolor de cabeza menos para la naturaleza. Gracias. Ok, Sigue adelante. Patricia Chávez y luego Enrique Choi. Ok, adelante. Hola, hola, muy buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo del país. Tere, muchas gracias, es muy bonita la información que nos estás proporcionando. Tengo una pequeña duda. En el caso de la iniciación del Señor, bueno, Jesús, se inició entonces en la parte donde fue bautizado por agua, pero al final de cuentas era bautizado por espíritu, ¿no? Según lo que sería la Biblia. ¿Es correcto? ¿O cuál sería la iniciación de él? Gracias. Gracias a ti, Pati. Ay, es que son temas bien amplios y bastante hermosos, ¿no? Porque la palabra clave ahí es la transubstanciación. Ya sabemos que el Nazareno, pues no era como el nacimiento súbito, o sea, no existen los súbitos en la naturaleza. Yo sé que hay conceptos como en la física cuántica, en donde lo súbito está de moda, digamos, pero en la naturaleza no existe lo súbito. Todos son procesos que toman su tiempo, que tienen sus fases, ¿no? Y por supuesto, pues el caso de alguien que, como diría otro científico, que viene a abrir la puerta temporal o a realizar estas aperturas temporales. O sea, aquí hay temas muy profundos. Hablar del tiempo no es algo fácil. Y es un elemento muy importante. Cuando estamos estudiando teosofía, todo lo hacemos como en dos dimensiones. Es decir, hablamos del espacio y todo lo vemos
en una aparente secuencia, pero lineal. Pero en realidad el tiempo no es lineal. Es decir, el pasado y el futuro, aunque dicen el pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, pero todos están concatenados en el presente, porque en el presente estamos siendo ese pasado y estamos haciendo ese futuro. En el presente están los tres tiempos y ahí podemos tomar un trocito de, digámoslo así, de la eternidad. O sea, cuando estamos en el presente sí podemos hollar la eternidad. Estos tiempos que para nosotros son lineales, pero que en realidad son como helicoidales, tienen están como vivificados por jerarquías de seres también. Y de repente, bueno, cada determinado tiempo hay ciclos mayores y ciclos menores que vienen a ser aperturados por algunas figuras que nosotros conocemos como avatares o que conocemos como fundadores de religiones, como reveladores de la verdad, porque gracias a este libro también de Annie Besant, que no recuerdo ahorita exactamente el nombre, hablamos de reveladores, inspiradores, ¿no? Fundadores de religiones. O sea, hay una diferencia entre estos. En realidad ellos son aperturadores de las, digamos así metafóricamente, puertas del tiempo. Entonces el nazareno, por supuesto, sabía a lo que venía y también sabía la fecha de morir. Es decir, el año 33 también pertenecía a una cuenta en específico, porque si él hubiera muerto después o antes, no habría podido lograr su siguiente cuenta para el siguiente advenimiento. Y ya estamos hablando de temas de qué significa esto, ¿no? Pero estas cuentas se guardan en todos aquellos edificios que tienen cuatro caras, ¿no? O sea, lo vemos en todas las pirámides egipcias, que además están alineadas y etcétera, o sea, tienen una concordancia con el espacio, las estrellas y etcétera. También esto está en las pirámides truncas de nuestros países, de nuestro continente, y por supuesto no dejaría de estar en todos los templos, ¿no? Es decir, esta pirámide fue sustituida por los templos religiosos, puede ser románicos, góticos, barrocos, neoclásicos, etcétera, pero están guardados en la cúpula, tiene un elemento que se llama tambor, que es como un anillo que va a sostener la cúpula. Abajo de ese anillo hay cuatro, digamos, elementos que van a cubrir la unión entre la bóveda, que es la cruz, ¿sí? La bóveda de crucerías y el tambor. Esos cuatro elementos se llaman pechineras. Y si ustedes a partir de ahora que van a entrar a los templos diferente, de otra manera, van a ver que en esas pechineras están los cuatro evangelistas, ¿no? Y cada evangelista tiene un animal. O sea, ¿cómo es que existe todo esto, todo este simbolismo y este lenguaje en los templos? Pues allí están las informaciones. Además, las pechineras tienen una concordancia con esta cruz, ¿no? Pero la cruz está dispuesta en el terreno de una manera en particular. Por lo general, en la mayoría de templos entramos por el poniente y la parte del altar mayor donde se oficia, eso tiene que ver con el corazón y el ábside representaría la cabeza, ¿no? El ábside es la parte esta de atrás que está a la que le está dando la espalda el oficiante, ¿no? Entonces, claro que hay que conocer también de esto, pero sobre el tema de los tiempos se guardan las veces, el número de veces que va a iluminar en la salida del sol el altar mayor, ¿no? O sea, nosotros no estamos familiarizados con el tema, por supuesto no podríamos llevar una cuenta, pero para eso nada más hay que tener la referencia de los solsticios y los equinoccios. Y si nosotros visitamos en esos días los templos, seguramente a las horas propicias, ya sabemos, amanecer, al ocultarse el sol, vamos a observar que efectivamente ocurre que el sol entra por la puerta, digamos, principal o por el ábside, ¿no? Y pues en estos misterios, por supuesto que el nazareno, al abrir la puerta, o sea, al estar no predestinado porque no existe como tal la predestinación, porque por eso existe el libre albedrío digamos, el esfuerzo volitivo, es decir, pone su naturaleza al servicio de, y en ese momento cuando
viene encomendado a hacer esa apertura, es que se le revelan los misterios del fuego. Por eso Juan le dice, yo no puedo darte esas revelaciones, ¿no? Eso solo puede ocurrir por el Padre. Pero sabemos que Jesús no es una figura exclusiva, ¿no? Es decir, ¿cuántos verdaderos teósofos son potencialmente aquellos que vendrán a hacer esa misión? Porque todos van evolucionando, o sea, ellos que tienen ese trabajo cumplen ese trabajo y después tienen que cumplir otro. Pero ¿cuántos verdaderos teósofos podrán en alguna encarnación tener ese propósito y cumplirlo? Por supuesto que con la OTS, esos verdaderos teósofos se ven más revelados, ¿no? Porque empezamos a ver hermanos que empiezan a trabajar con otras jerarquías de seres, empiezan a cuidar de los animales, empiezan a cuidar de los elementales de las áreas verdes, de los bosques, de los árboles, etcétera. O sea, como que desdibujan su territorio, su límite, para empezar a sentirse uno con todos los demás. A lo mejor no lo pueden explicar, porque teóricamente es otra cosa, pero lo están vivificando, ¿sí? Esas misiones de a poquito que nos van encargando y que uno tiene que estar siempre dispuesto a aceptar, aceptar, y se cumple esa y va a llegar otra, y se cumple esa y va a llegar otra. Es decir, nunca renunciar o dar la espalda a aquello que nos encomienden. Jamás hay un esfuerzo ni un trabajo pequeño. Algún día quizá seamos servidor de ese que va a abrir esa puerta, ¿no? Porque nos queda todavía un poco lejos. Pero hablar del tiempo sí es todavía más complejo porque se habla de física, de matemáticas y etcétera. Pero hasta ahí yo te lo podría contestar para ti. Muchas gracias. Gracias, gracias, Terry, gracias, Patricia. Enrique Choi. Adelante, Enrique. Gracias. Mi pregunta va orientado a lo que es específicamente el Soma, ¿no? Mira, en los escritos de los Vedas, específicamente en el Rig Veda, en el Atharva Veda, se menciona muchas veces ese Soma, ¿no? Y no solamente está asociado a la bebida espirituosa, sino está asociado a una comida espiritual, ¿no? Que yo lo asocio en el dogma o en el ritual de la iglesia cristiana, cuando hacen la partición y el pan y el vino, ¿no? Pero no es un pan y vino, digamos, físicos, son un pan y vino espirituales, ¿no? Entonces, ya acá este soma era como decir, algo mágico que iba, digamos, es como descubrir nuestro ser supremo, ¿no? Pero hay otra parte, en el judaísmo se habla de un ángel, que en hebreo le llaman malak. O sea, hay muchos versos en la Biblia que hablan de ese malak de Elohim, que está asociado con la obra. O sea, que cuando uno va comiendo esa comida espiritual, se va formando ese ángel de luz, que traducido al castellano creo que es el ángel de Jehová. O sea, el ángel de Jehová va a conectar finalmente con el alma, ¿no? No sé qué es lo que piensa la señora. Gracias, Enrique. Es que si hablamos de que ángel significa mensajero, en realidad el Atman está involucrado allí en ese mensajero. Es decir, la tríada superior, que es Atman, Budi, Manas, son el mensajero. Y lo que hay que descubrir aquí es que no necesitamos como tal un brebaje en específico, ¿no? Lo que está diciendo Blavatsky es que va más allá de una cierta preparación. Soma tiene muchos significados. Ya sabemos que la polisemática de las palabras, de las palabras de idiomas como tal generados por civilizaciones, en el sentido estricto de la palabra, tienen diversos significados, ¿no? Sí, en el Rig Veda aparece 120 en 120 versos, Soma, y de aproximadamente 1000 versos, ¿no? Es decir, un porcentaje considerable tiene que ver con esto. En realidad es descubrir que todo alimento posee esta sustancia que nos corporifica a nosotros. Y por eso es que la palabra Himsa tiene más sentido, ¿no? Es decir, en todo animal, en toda criatura de la naturaleza, está aquella conciencia corporificada y toda vida está viviendo una experiencia. Y entonces cuando entendemos el ahimsa, el no sufrimiento, por supuesto que tiene que venir una revelación, es decir, pasar
de esta cuestión del estudio y de la teoría a la experiencia. Y la experiencia solo nos lo va a dar la práctica. Es decir, tenemos que vivir esto que estamos estudiando. Creo que esa es la parte más pesada del estudio, que no se estudia para la personalidad, se estudia para vivificarlo, para expresarlo, para ser uno con eso que se estudia. Y ese es un reto, porque yo creo que cualquier estudiante de teosofía aquí puede decir, pues yo lo estoy intentando. Yo no creo que aquí haya alguien que no lo esté intentando. Y precisamente por eso sabemos lo dificultoso que es. Sentirse uno con todos los demás, ya, puede ser muy fácil decirlo, pero sentirlo, experimentar eso, experimentar esa misericordia en la naturaleza del por qué yo le voy a quitar la vida, por qué yo voy a comer esto, si este estaba viviendo una experiencia, ¿no? Pero que si además esa experiencia ha sido horrenda por hacinamiento, por explotación, por lo que sea, en alguien que no tiene la capacidad de sentirse uno con todo lo demás, va a ser muy difícil que esa semilla germine. Entonces sí, hay que además estudiar el Rig Veda, porque ya sabemos que estos textos tienen una enseñanza suprema, ¿no? O sea, estamos hablando de la sabiduría más elevada que para nosotros, bueno, ha sido puesta por escrito, pero que originalmente se estudiaba de manera oral, ¿no? Y se aprendían los versos de memoria. Por ahora podemos quedarnos en ese nivel no simplista, sino de responsabilidad, de compromiso, quizás hasta de replantearnos cómo, de qué voy yo como miembro de la sociedad teosófica, ¿no? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué tengo por hacer? Y en el Inter, pues seguir en el estudio. Gracias, mi hermano. Dos manos levantadas, discúlpame Magali. María Sí. Concepción y luego Felipe de Castro. Ok, con ellos dos terminamos. Hola, hermanos. Miren, yo tengo un comentario y quiero saber qué más hay, porque una de las obras del Rig Veda, o uno de los libros del Rig Veda, mejor dicho, es el Sama Veda. Y en el Sama Veda se habla exclusivamente, casi de Soma. Hay mucha información, pero es muy contundente lo del Soma. Y ahí yo entendí que el Soma lo preparaban los sacerdotes, para mí que ya en trance, con leche, y agregaban eh, esencias de hierbas especiales que solo ellos conocían. Y eso era lo que hacía la función de Soma, ¿sí? Ese es mi comentario y estoy atenta para ver qué me contesta Tere. Muchas gracias, Conchita. Sí, exactamente. Aquí el tema que a mí me hace mucha curiosidad es la preparación que tenían estos sacerdotes, ¿no? O sea, ya sabemos que si tan solo digamos, aprendiz tenía que empezar, porque así lo narran los Upanishads, ¿no? Tenía que cruzar un bosque o una selva caminando además en un lugar peligroso, ¿no? Con poca vestimenta, sus sandalias muy sencillas, ¿no? Y pernoctar allí, llegar y después de varios años que el gurú no se dirigía a él, ¿no? No le hablaba, no le comunicaba nada. Por años, algunos se aburrían y se iban y decían, bueno, pues nunca me enseñó nada. Pues para empezar no aprendió la paciencia, ¿no? Pero si este renunciante tenía esa preparación, esa fortaleza interna de soportar las inclemencias, los retos mentales, porque ya sabemos que cuando intentamos al cambiar una conducta, modificar algo, lo primero que se nos va a disparar son los pensamientos, ¿no? Lo primerito va a ser controlar la mente. Ese es el reto más grande, ¿no? Los que han ido quizás aquí a retiros del tipo que sea, Vipassana, etcétera, que hacen de repente también disciplina de la alimentación, ayuno y etcétera,
saben lo que estoy hablando, ¿no? La mente empieza a ponerse más loca. Empieza a decir, bueno, ¿yo para qué estoy acá? ¿Para qué estoy haciendo esto? Pero pues no tendría por qué hacerlo. O sea, escuchar la mente es el reto más grande y controlarla y calmarla. Bueno, si alguien que ya tiene esa preparación y logra llegar con el gurú, pues, ¿cómo es el gurú, no? Eso para mí es lo más fuerte. O sea, yo no me podría poner a revelar qué tiene el soma porque sería un poco inocente, por no decir otra palabra, que entonces yo tengo esa preparación de ese gurú, ¿no? O de ese sacerdote. Por supuesto, son temas que hasta cierto punto Blavatsky dice, no podemos revelarlos aquí. Hay un artículo en donde ella habla un poco más del soma y ella dice, este tipo de informaciones no se pueden revelar aquí. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Y lo enlaza un poco con el tema de la luna. Ya sabemos que en el horóscopo hindú ellos cuidaban mucho las fases lunares, es decir, una fase de la luna, una influencia lunar que es brillante sobre nuestra cadena planetaria, por supuesto nosotros, y otra influencia que no es brillante, que una influencia que es oscura, por obvias razones. O sea, aquí también, cuando hablamos de estudiar el tema de globos, rondas y razas, tendríamos que estudiar a la luna. ¿Sí? Y ver esas dos influencias. Tienen sus nombres. La luna tiene muchos nombres y uno de esos nombres es Soma. Esa es la cuestión. Y la palabra Soma también significa cuerpo. Entonces, nuestro vehículo está preparado desde la cadena planetaria lunar y que nosotros ya actualmente en esta cadena planetaria, pues nos hemos, digamos, de alguna forma ya plantado en la forma humana. Pero ¿qué hay de todos estos elementos que todavía no son tan humanos? Porque hablamos de cosas muy bellas y muy hermosas, pero ¿qué pasa de las otras cosas? Es decir, el poder del pensamiento, que ese es otro libro de Annie Besant, también es muy bueno. El poder del pensamiento todavía no lo acabamos de dimensionar. El pensamiento también son nuestras intenciones concatenadas con emociones. O sea, son pensamientos concatenados con emociones, son intenciones. Entonces, poner la atención allí, porque resulta que en las preparaciones todavía nuestro cuerpo no está listo, no está preparado. O sea, tenemos bastantes impurezas aún en esos niveles, en los niveles que estamos muy relacionados con la luna. Entonces, estos sacerdotes que ya tenían mayor conocimiento, por supuesto, tenían que retirarse, no podían estar involucrados en un lugar en el que, como lo dice Blavatsky en algún escrito, ella misma tenía que retirarse de las ciudades que tenían lugares de matanza de animales, de lugares, les llama sacrificio, pero yo creo que eso no puede ser un sacrificio. Lugares de matanza de animales, ella tenía que retirarse de allí porque el magnetismo de esas ciudades donde ocurre eso es tremendamente pesado. Entonces, además, a veces como que bueno, ahora actualmente está de moda que hay personas que van a la preparación de brebajes, hay personas que van, por ejemplo, aquí a Nayarit, que van a otras ciudades aquí en México a tomar la ayahuasca, a tomar brebajes, incluso puede ser de marihuana, etcétera. Pero el asunto es que algunos o muchos no tienen las preparaciones para hacer eso. Y en muchos casos, cuando la flojera es más grande, ni siquiera van, o sea, van a traer a alguien del pueblo que lo sabe preparar y que llega a la ciudad y les hace los brebajes y les hace una especie de ritual de búsqueda de sí mismo, de causas tan bajas como ¿por qué no tengo dinero en esta vida, no? O sea, no podemos pensar que eso es una preparación adecuada. Entonces, sí, Blavatsky se reserva muchos datos con respecto de esas preparaciones. En cuanto al Rig Veda, sí tendríamos que tener un estudio un poco más profundo con respecto del sánscrito, porque a lo mejor tenemos un diccionario, pero el tema va más allá porque en el asunto de los mantras y la pronunciación de estos, bueno, afortunadamente no cualquiera tiene las pronunciaciones adecuadas que protegen de alguna manera también estas enseñanzas, ¿no? Gracias, Conchita. Sí, gracias a ti, Tere. Gracias. Sí, nada más que no, el soma no contenía algo espirituoso. Eso no.
Era todo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ahora la última pregunta del hermano Felipe. Buenas tardes, hermana Tere. Excelente trabajo. Ahora, como para mí el soma es el néctar de los dioses, entonces a mí se me ocurre que si a través del mental inferior, a través del antakarana, conectamos con el mental superior y conectamos con Buddhi, o sea, hermanas Buddhi, nosotros experimentamos un samadhi. Entonces digo yo, bueno, pues tal vez esa sea el soma, o sea, el néctar de los dioses del cual nosotros tenemos que experimentar. Eso es todo. Gracias, Tere. Muchas gracias, hermano. Sí, es que sí, a veces nos decimos esta ruta, ¿no? Ah, bueno, vamos entonces aspirando, nos vamos como elevando a partir de, pues, de lo físico, porque sin vehículo físico, ¿cómo? Pero como todo está concatenado, hay un artículo muy bueno que a mí me ha dado luz, que aparece traducido, pero en realidad forma parte de una de las instrucciones del grupo. Está traducido en un libro de Fundación Blavatsky, fue una fundación mexicana que hizo 6 revistas y la séptima se hizo un libro, son 7 que se llaman Atmavidya. Ahí aparece y se llama Manas Inferior o Kamamanas. Lo que sí hace Blavatsky todo el tiempo es poner la atención en el estudio de qué es manas inferior. Y allí Blavatsky hace una correlación de los órganos con los vehículos. Entonces ya podemos tener un poco más de claridad porque cuando decimos vamos a meditar y llegar a Samadhi, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Cuando ella lo concatena al cuerpo físico, básicamente habla de cerebro, corazón y la parte, digamos, del vientre, ¿no? Pero todavía lo pule más. Ella dice en el cerebro, porque todavía se va subdividiendo, en el cerebro hay varias cavidades que, de acuerdo, otra vez el asunto de los mantras, de acuerdo al mantra que nosotros pronunciemos, se va a activar esa zona cerebral que tiene que ver con una glándula, ¿no? Por eso es la importancia de las pronunciaciones adecuadas en el sánscrito. Porque nuestro sánscrito, como lo conocemos ahora, en la manera que lo estudiamos, pasó por el inglés, en muchos casos por el francés, después pasó al español de España y luego llegó a nosotros. Entonces, cuando llega a nosotros, ya tiene una serie de, digamos, deformaciones en las pronunciaciones. Por allí ella menciona los mantras. Y ya sabemos que man es una raíz, efectivamente, que significa pensar. Le llamamos verbos, pero también son raíces verbales, significa pensar, y el sufijo tra, que significa herramienta. Entonces, un mantra en realidad es una herramienta para poner la mente en orden, porque si nosotros intentamos meditar con la mente desordenada y lo hacemos grupal, eso va a acabar mal. Hay que observar lo que predomina en las mentes de las personas que se sientan a meditar juntas. Eso no lo podemos controlar. Entonces, por eso es que siempre eso se debe hacer en solitario y observar la mente para tenerla controlada. Gracias, mi hermano. Ok, gracias. Bueno, eh, Mirce, ¿cómo anda? Para ver si podemos terminar el trabajo. Sí, Se habían levantado otras manos, pero ahí pero está Chuy. Me parece que Chuy, ser parte del equipo, darle el lugar. sí, Bueno, gracias, bueno, gracias, gracias. Los demás hermanos, yo creo que ya vieron que igual el tiempo ya está un poquito superado. Les agradecemos. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, les solicitamos que nos la envíen al correo establecido o por este chat. Yo aquí me quedo todavía un rato después de que cerremos. Y Tere, por ahí me han estado preguntando que cuál es el libro que te basas. Digo, Tere es una investigadora en nata que ella no se basa en un solo libro y es como Enrique Rey, es busca y busca y busca y de lo que más le interesa, de ahí va sacando. Pero si tienes algún libro que en especial en el que se puedan basar, Tere. Sí, hay un pequeño glosario que aparece en la versión de capítulos fundamentales de Isis de Velada y la doctrina secreta.
Este libro solo traduce, efectivamente, como su nombre lo dice, capítulos fundamentales. Entonces dividió el libro en dos partes, una para la doctrina secreta y capítulos fundamentales de la doctrina, y la otra mitad es de Isis de Velada. Ahí viene traducido ante el velo. Y trae un pequeño glosario allí, después de ante el velo, ahí trae, digamos que sobre el soma, casi todo, pero también hay otro escrito coleccionado. Por ahí puse las notas al pie en los textitos, no recuerdo el número del tomo, yo se los mando por mensaje, toda la demás bibliografía, porque hay de la clave de la teosofía, de glosario teosófico, de escritos coleccionados, y sí, hay otros textos, pero ese básicamente. La verdad es que las traducciones de Fundación Blavatsky para mí son muy buenas porque tienen glosarios e introducciones. Obviamente no mueven la paginación del libro como tal, del original, las paginaciones son las mismas. Ponen glosarios e introducciones, prólogos, etcétera, con otras paginaciones. Pero lo bueno de estos libros son esos glosarios precisamente, ¿no? Entonces tenemos una clave de la teosofía de ciento y tantas páginas que se volvió una cosa de 450 por los glosarios. Entonces, de repente es muy bueno estos glosarios que nos hicieron demasiado trabajo, que ya nosotros no tenemos que hacer más. Ahí yo te mando entonces, Chuy, por favor, las demás. Sí, gracias. Sí, ya lo subiré en el grupo de estudio a todos los hermanos que estuvieron preguntando. Por ahí se los estaré enviando por el WhatsApp de grupo de estudio, compartiendo todo lo que me envíe Tere. Gracias, Tere, muy amable, como siempre. Una excelente presentación. Gracias, Bueno, mamá. nuestra gratitud, Tere, ya los hermanos lo hemos dicho muchas veces, pero siempre me queda la voluntad para decir gracias. Y un billón de gracias. Y a todos los hermanos que nos reunimos. Este año ya estamos llegando a finales de ese gran ciclo del 2024. Hemos hecho lo que hemos podido para hacer la difusión teosófica y gracias a ustedes que están ahí, gracias a los hermanos que dan sus charlas con tanto respeto, con tanta responsabilidad. Gracias a este equipo y bendiciones para todos. Este equipo de ayuda que se mantienen ahí con esa responsabilidad que prácticamente nos va cultivando esa parte de lo que es un teoso. Así es que un millón de gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo domingo que estaríamos a 22 el próximo domingo, si no me equivoco, Chuy, ¿no, verdad? Sí. Sí, Exacto. 22. Se hace un programita especial porque todo el mundo está muy ocupado con familia en casa, pero se hace un programa especial para ustedes con mucho amor y mucho cariño. Así es que gracias a todos y nos vemos el próximo domingo